Hola amigos de Aprender Gratis. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es lo que hace que un producto o servicio tenga éxito? El producto o servicio que se ofrece es uno de los pilares más importantes para cualquier empresa, por lo que ahora vamos a ver qué es lo que hace que triunfen o fracasen. En primer lugar, tenemos que entender las diferencias entre producto y servicio. Hay empresas que se dedican solo a producto o solo a servicio, pero muchas de ellas tienen componentes de ambos. Con producto nos referimos a aquellas cosas tangibles que te venden, como pueden ser unos zapatos, un bolígrafo o un ordenador. Con servicio nos referimos a aquellas aportaciones intangibles, como reparar un ordenador, experiencias de todo tipo, como cenar en un restaurante, viajar en taxi o ir al teatro. Puedes ofrecer una misma cosa desde tanto el producto como el servicio. Por ejemplo, educación o formación. Puedes vender un libro o puedes ofrecer una clase o un curso. La dualidad producto-servicio no es excluyente, sino que puedes ofrecer ambas cosas. Aportar valor. A la hora de definir qué vas a vender, debes partir de qué problema soluciona o qué valor añadido aporta que aún no existe en el mercado. Si eres capaz de encontrar una necesidad de mercado no cubierta, tienes una ventana de oportunidad para cubrir esa necesidad. Por ejemplo, es famoso el caso en España de Mercadona, una cadena de supermercados que ofrece una amplia línea de productos para celíacos. Las personas con alergia al gluten consistían de un público que no encontraba variedad de productos sin gluten en el mercado. Mercadona apostó por esta línea, convirtiéndose en un referente actual para un público que, aunque fuera nicho, es decir, específico y no mayoritario, consistía de un gran número de personas que no veían esta necesidad cubierta para ellos. Escalabilidad. Además de aportar valor con aquello que ofrezcas, dependiendo de si optas por un modelo u otro, deberás tomar distintas estrategias para abordar aquello que vendes. Un ejemplo de esto lo encontramos en la escalabilidad. Muchas empresas buscan crecer y hacerse más grandes. Pensar en términos de escalabilidad nos ayuda a predecir cómo hacerlo. Cuando decimos que un producto o servicio es escalable, nos referimos a la capacidad que tenemos de replicarlo muchas veces sin utilizar más medios o incurrir en más costes. Por ejemplo, una obra de teatro con respecto a una película. Para experimentar una obra de teatro tienes que hacerlo de manera presencial, yendo a un sitio a una hora para ver un espectáculo. Cada vez que una función es representada, tienen que actuar una y otra vez los actores y los técnicos han de trabajar. En cambio, a diferencia de una película, haces una inversión inicial para realizar el rodaje y la postproducción y una vez terminada puedes venderla o reproducirla tantas veces como quieras sin necesitar poner el mismo trabajo cada vez. Hay formas en que podemos hacer que un servicio, como ver una obra de teatro, sea escalable, grabándolo como lo ha hecho Disney Plus con la obra de Hamilton, por ejemplo. Un producto escalable es muy atractivo para inversores, porque saben que si el producto triunfa, pueden multiplicar su inversión inicial. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única manera de hacer que un producto triunfe. Por ejemplo, las marcas de lujo o joyería no tienen interés en hacer muchas copias de su producto, sino que se orientan a un público que valora la exclusividad. Diferenciación de tu producto o servicio en el mercado. Por otro lado, debes diferenciar tu producto o servicio de los demás para aportar un valor. Esto se puede hacer a través de una nueva funcionalidad o especialización, por ejemplo, unas zapatillas de deporte normales en contraste con unas especiales para jugar a un deporte concreto, o un restaurante de comida que ofrece platos de una región concreta, por ejemplo. También con un precio menor, con un valor añadido en su fabricación, por ejemplo que sea artesanal o hecho con la elaboración de un material de muy alta calidad. Por la distribución, por ejemplo, puedes ofrecer el envío a donde esté el cliente. Por la forma de venta, por ejemplo, las tiendas de Lush te enseñan cómo utilizar los productos y puedes probarlos antes de comprarlos. O con recomendaciones de expertos o celebrities, como las pastas de dientes o los anuncios de seguros, o incluso por los valores con los que estás relacionando tu producto. Por ejemplo, un producto que está elaborado a partir de una producción sostenible. Todos estos valores añadidos y diferenciaciones crean una marca. La marca va a servir para que el consumidor te identifique y va más allá de lo que el consumidor ve, como un nombre o un logotipo.
También tiene que ver con el imaginario de aquello con lo que las personas relacionan tu marca. Mapa de experiencia de cliente. Tanto para producto como para servicio, es importante crear un mapa de experiencia de cliente para comprender cómo nuestros clientes van a hacer uso de lo que les ofrecemos. Esto va desde que el cliente descubre tu producto o servicio hasta lo que hace después de haberlo comprado o experimentado. Tenemos diferentes fases. Vamos a poner para explicarlas un ejemplo de un negocio ficticio, un restaurante, y las fases que atravesará una familia que quiere ir a comer. Primero, el descubrimiento. La familia, o al menos alguno de sus miembros, tendrá que descubrir que el restaurante existe. Para ello, podemos establecer diferentes estrategias de marketing para darnos a conocer. Una vez lo han descubierto, lo que harán será informarse sobre lo que ofrece tu restaurante. Por ejemplo, tienes platos saludables para los padres y menú infantil para los niños. De esta forma, la familia también descubrirá otros restaurantes para ir a comer y tendrá que optar por uno de ellos. Es esta la tercera fase, selección, donde valoran las opciones y se decantan por una. ¡Bravo! Parece que la familia ha optado por ir a tu restaurante. Ahora nuestro objetivo es conseguir que se queden y vuelvan. Es en la fase de adquisición que deciden entrar y sentarse, efectuar la compra. Entonces pasamos a la fase de prueba. La familia disfruta de la comida y pasan un buen rato. Posteriormente, en la fase de mantenimiento, debemos recordar al cliente el buen momento que pasó con su familia en el restaurante para conseguir que vuelva. Podemos lograrlo con muchas estrategias también, a base de promociones, incluyendo nuevos platos, etc. Igual sucede con un producto, desde que el usuario tiene una necesidad hasta que se decide a comprar y una vez el producto ha atravesado su vida útil, conseguir que nos escoja de nuevo. Como ejercicio os propongo que pintéis vuestro propio mapa de experiencia de cliente. Podéis incluir más fases si lo necesitáis y en cada una de ellas idear cómo podéis hacer para favorecer que vuestro público os termine eligiendo y quede contento con vosotros. Cuando terminéis de hacer el ejercicio, está muy bien tenerlo planteado y ver cómo todo cuadra en el papel, pero hay que salir a la calle para ver si lo que hemos planteado funciona realmente o no. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros.